La velocidad de las esferas de radios 3 centímetros y 4 centímetros dentro del aceite es, respectivamente, A. 15 centímetros sobre segundos y 27 centímetros sobre segundos. B. 30 centímetros sobre segundos y 54 centímetros sobre segundos. C. 60 centímetros sobre segundos y 108 centímetros sobre segundos. D. 120 centímetros sobre segundos y 216 centímetros sobre segundos. Para la solución de este problema tenemos en cuenta el cálculo de las pendientes con los componentes X y Y, de acuerdo a la posición que queremos evaluar entre dos puntos. Como necesitamos hallar la velocidad de las esferas entre dos puntos, tomamos la componente Y como la distancia y la componente X como el tiempo, y hacemos el cálculo de los cambios de posición de la esfera de 4 centímetros y de 3 centímetros en el aceite. Como la fórmula para hallar la pendiente en el plano cartesiano es de m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, para la velocidad tenemos que v es igual a la distancia d2 menos la distancia d1 sobre el tiempo t2 menos el tiempo t1. Por lo tanto, para la esfera de 4 centímetros, la velocidad es de 216 menos 0 sobre 8 menos 0, dando como resultado que la velocidad es de 27 centímetros por segundo. Y en el caso de la esfera de 3 centímetros, aplicamos la misma fórmula y el resultado es de 15 centímetros por segundo. Y entonces la respuesta correcta es la A, en donde la esfera de 4 centímetros se mueve a una velocidad de 27 centímetros por segundo y la esfera de 3 centímetros se mueve a una velocidad de 15 centímetros por segundo. Para separar el disolvente del componente a extraer, la mejor técnica, según el texto, es la destilación, ya que al presentar bajo punto de ebullición, A. Se remueve el disolvente sin afectar las características del componente por acción del calor. B. Reacciona el disolvente con el componente formando una fase estable. C. Se descompone la mayoría del disolvente y queda el componente puro. D. Se remueve con dificultad el disolvente y se afecta la naturaleza del componente por acción del calor. Para darle solución a esta pregunta debemos saber qué es la destilación. La destilación es el proceso de separar las distintas sustancias que componen una mezcla líquida mediante la vaporización y la condensación selectivas. Esta técnica consiste específicamente en calentar la mezcla hasta que ésta entra en ebullición. A medida que la mezcla se calienta, la temperatura aumenta hasta que alcanza la temperatura de la sustancia con el punto de ebullición más bajo, mientras que otros componentes de la mezcla permanecen en su estado original. A continuación, los vapores se dirigen a un condensador que los enfría y los pasa a un estado líquido. El líquido destilado tendrá la misma composición que los vapores y por lo tanto con esta sencilla operación habremos conseguido enriquecer el líquido destilado en el componente más volátil. Por consiguiente, la mezcla sin destilar se habrá enriquecido con el componente menos volátil. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. De las siguientes agrupaciones, la que es coherente con el ordenado gráfico es Es correcto afirmar que el ordenado gráfico serviría como una A.
Explicación acerca de las características de los tipos de mezclas. B. Hipótesis acerca de las características de los tipos de mezclas. C. Evidencia acerca de la separación de los sistemas homogéneos y heterogéneos. D. Descripción acerca de la separación de los sistemas homogéneos y heterogéneos.